Me imagino que, por ejemplo, tu miedo al recibir esa primera llamada telefónica y tú al enterarte del caso, a tratarlo, ¿qué pasó con ese paciente? ¿Cómo fue esa historia que empezaron a vivir del primer caso aquí en Campeche? Sí, pues te digo, hasta mi mismo paciente me dijo, doctor, usted tiene miedo, ¿verdad? Entonces sí, fue algo así como que sí tengo miedo, pero acá estamos, ¿no? Y pues ese paciente, el primer paciente, salió muy bien. Y luego pues también como a todos médicos, varios pacientes se nos murieron, pero también muchísima gente salió adelante, ¿no? Hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Yus y bienvenidos a Podcast de Medicina Sin Rodeos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, un tema muy difícil que incluso ha cambiado la historia del mundo entero, no solo la de los médicos, sino la de toda la población. Y es por eso que hoy tengo un invitado muy especial. Me acompaña el doctor Mauro Enseñat. Él es neumólogo intervencionista. Amigo, bienvenido Hola, nuevamente. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy a gusto de estar contigo aquí platicando. Claro que sí, es lo que sea, amigo. Muchas gracias, amigo. Hoy sí que por aceptar la invitación. Estoy muy feliz por verte después de que llevamos casi 2 años que hicimos nuestro primer video. Un video que yo creo que fue en un momento crucial que nunca pensamos que una enfermedad tan chistosa podría ser algo tan Cambiar. masivo y nos cambiara así que la vida entera, ¿no? Sí, claro, fue algo que pues hasta antes de empezar a estudiar neumología no pensé que fuera a tener esa magnitud, ¿no? Entonces sí nos cayó de sorpresa, pero pues pudimos tomarlo. Y aquí estamos contándolo. Claro, Hoy sí estamos viviéndolo para contarlo claro, claro, claro. como diría esta Así es, historia, ¿no? así es. Para los que no saben de los que hablamos, estamos hablando de la pandemia famosa que fue el COVID, El, COVID-19, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 para o que la gente no sabe, COVID-19. ¿no? Sí. COVID-19. Mau, cuéntame, después de 2 años que hicimos nuestro primer video, que teníamos muchas teorías, muchas hipótesis de qué era lo que podíamos vivir, ¿no? Claro, Me acuerdo que salían las primeras noticias a nivel mundial que decían que ningún país, ningún sistema de salud estaba preparado así para es, una pandemia claro. y menos México, ¿no? Sobre todo que tenemos un sistema de salud un poco complicado con ciertas deficiencias y también muchas virtudes que pues gracias a Dios estamos ahí contándolo. Claro. Cuéntame, Mau, ¿cómo ha evolucionado esta enfermedad? ¿Qué es lo que tú Sí, viviste durante esta bueno, pandemia? pues desde el principio mucha gente decía, no, a Campeche no va a llegar porque es un lugar muy cálido, ¿no? El virus no va a Está muy chiquito. aguantar. Entonces, sí, o sea, fue evolucionando tremendamente, ¿no? Me acuerdo que desde que empecé a ver las noticias y todo, ahí en ese momento pues empecé a estudiar, ¿no? Y pues nos tocó el primer caso en una clínica acá particular. Una noche cenando con la familia me llamaron, hay un paciente que tiene dificultad respiratoria y esa vez pues no pude ir y acudió otro colega y me llama y me dice, ¿qué crees? Ya tenemos el primero. ¿Cómo sabían ustedes que era COVID-19? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Pues nos imaginamos el diagnóstico, sobre todo el doctor Luis Lezama fue el primero que vio al paciente por la sintomatología, fiebre, empezaba con falta de aire, en problemas respiratorios, tos, y pues solicitó la prueba, ¿no? La primera prueba que teníamos que era la PCR, ¿no? Ok. La que empezó a estar avalada y pues sale positiva, ¿no? Y todos con mucho temor también. Me acuerdo que las primeras revisiones que dábamos, hasta nos aguantábamos la respiración, ¿no? Porque, o sea, no hay tratamiento. Sí, por Entonces, supuesto. y muchos médicos también al principio no querían atender. No querían atender y éramos pocos los que atendíamos, ¿no? Sí, yo recuerdo, yo cuando platicamos que les dije, oigan, docs, vamos a platicar de esto, recuerdo que fue en el año 2019. O sea, de Ujú. hecho, fue uno de los primeros videos del canal que se hizo. Me acuerdo que el primer caso de coronavirus en México fue un maestro que quién sabe qué fue a hacer a Wuhan, un maestro de la SEP, que fue a Wuhan y regresó con el virus con los síntomas. Me parece que fue en Tampico, por esa zona. Eso fue a principios de Empezaba. noviembre de 2019. Y eso era lo que nosotros platicábamos y decíamos, oye, pero
¿Por qué la gente está comprando papel sanitario? O sea, ¿por qué la gente Exagerado. está sacando dosis? ¿Eso sirvió? Pues realmente por temas de no salir y también por escurrimiento y todo, pero al principio igual no le veíamos sentido, ¿no? Importancia, ¿no? Sentido. Y Claro, sí, fíjate sí. que algo tan chistoso que de bromas, chistes, memes, que todos tú mismo lo dices, ¿no? México jamás pensamos que fuera a pasar. Países como Italia, o sea, toda la Unión Europea amenazaba y decía, México no abra sus puertas a la frontera, México no sé qué, México no sé Claro, cuándo, ve lo que está pasando a nosotros. Y nosotros, no pasa nada. O sea, el mexicano de por sí es de relajado, por sí todo muy tranquilo. relajado y como que lo dudamos, ¿no? Y ve, vaya sorpresa que fue lo que dio. Sí, sí, fue avanzando y no teníamos un tratamiento. Ahora ya pues las cosas han cambiado bastante. Pero sí, no, al principio empezamos con la ivermectina, los Sí, sí, sí. celtamivir y la citromicina, que era el paquete, ¿no? Y a veces no había ni en la ciudad, y no, que consíganlo en Chiapas, y gente empezó a hacer hasta locuras, ¿no? Por Claro. conseguirlo. Igual otros medicamentos que se creían que funcionaban. Me acuerdo que yo también tenía mi cajita ahí por cualquier cosa. Digo, no, pues, ¿qué tal si me toca también a Sí, mí, sí, no? sí, por ¿Quién me va supuesto. a atender? Y, Entonces, sí, y, mucho y, temor. y me acuerdo que habían también médicos que cuando empezaron las actualizaciones decían, no, yo nunca di ivermectina, ¿no? Esas cosas, Sí, no sí, sé qué, no sí. sé cuánto. Que son Pues muchas sí. situaciones que yo creo que cambió la historia de todos, ¿no? De la humanidad. Sí, al principio pues igual, pues casi la mayoría de los médicos dio ivermectina, hasta la fecha algunos lo siguen dando, pero sí era con lo que empezamos, la ivermectina, los inhaladores que pues manejamos un poquito más los neumólogos, igual al principio con otros doctores como que no había buena aceptación, el uso de los esteroides, que ya después pues salió a la luz, ¿no? Que la dexametasona era uno de los pilares del Claro. tratamiento, pero sí, o sea, fuimos cambiando y actualizándonos cada 2, 3 meses con lo que iba saliendo hasta ir puliendo un poquito más el tratamiento. ¿Qué es lo que hacían estos medicamentos para ayudarnos contra la pandemia? Porque pues al principio no se sabía que tratar, tú mismo lo has dicho. O Claro. sea, la enfermedad no tiene tratamiento, ¿no? ¿Cómo se trató esta enfermedad? ¿Qué es lo que se enfoca el tratamiento del COVID? Pues siempre se buscó evitar la réplica del virus, ¿no? Y cuando empezaba, pues también el virus COVID tiene mucha semejanza con el virus de la influenza. Entonces decías, ¿es COVID o es influenza? Y las pruebas también tardaban más tiempo en salir. Entonces dejábamos el tratamiento de la influenza pensando que también gran parte de los pacientes pueden tener ese virus. Entonces por eso se metía el oseltamivir. Y en el caso de la ivermectina, en algunos estudios in vitro a dosis altas se empezó a ver que bajaba también la réplica del virus y también tenía buenos efectos, ¿no? Entonces se empezó a utilizar esto, los esteroides en el tema de la desinflamación, ¿no? Empezamos a usar la prednisona, la metilprednisolona en casos graves, ya después nos ajustamos a la dexametasona que fue saliendo, pero sí eran prueba y error, ¿no? Claro. Igual me tocó ver muchos casos de pacientes que usaron el dióxido de cloro, ¿no? Y al principio cuando no sabíamos, pues decían, pues que no quede de nosotros, ¿no? Úselo, úselo, pero yo no se lo indico, ¿no? Claro. Y ya después sí, también vimos también a gente que le fue bien y hablaba bien, y a gente que le fue mal y hablaba mal, ¿no? Ahorita que toque ese tema de dióxido de cloro, ¿qué le hacía a esos pacientes que tuviste? O sea, yo jamás vi un paciente que me dijera, o sea, al menos veías el meme, ¿no? De que no, me aceptaban dióxido de cloro o el vecino o algo Pues así. fíjate que no tuve la experiencia de manejarlo, ¿verdad? Pero a mí me hablaban la gente que les había ido mal, ¿no? Entonces tomé esto y me hizo mal y por eso estamos ahora con usted, ¿no? Pero sí, no me tocaron buenas experiencias con el tema del dióxido de cloro. Y también, pues me imagino que igual a mucha gente le fue bien, Sí, ¿no? Pero cada quien habla como le va la fe. no, y son cosas que muy complicadas, porque como tú lo dices, fue una crisis completa, sobre todo porque yo creo que primero para el médico. O sea, yo creo que pues nunca había estado nadie preparado para una pandemia. La última pandemia que había visto fue la del cólera, ¿no? Que igual fue hace 20 años. O sea, qué cosa chistosa que hay teorías conspirativas, ¿no? Que dicen que cada 20 años hay una pandemia que deja muchísimos muertos, ¿no? Sí, Y son cosas que se van complicando y que nunca es la realidad. Yo me acuerdo que para los que no saben, pues el COVID, como dice el doctor Mauro, nunca tiene un tratamiento. O sea, tú tratas,
las enfermedades crónico-degenerativas que tiene el paciente, ¿no? De que si se le subía la presión, controlabas la presión. Le subía el azúcar, controlabas el azúcar. Y todo ese tipo de situaciones para controlar al paciente, estabilizarlo. Y los medicamentos que dabas hoy sí que para la vía respiratoria es para abrir hoy sí que la vía respiratoria y que tuvieran esa recepción, ¿no? de aire que se busca. Sí, sí. Y también, pues la cantidad de pacientes que teníamos, ¿no? Era a veces un poco desesperante porque también tenías que estar cubierto, ¿no? Entonces me acuerdo que yo empecé con las mascarillas completas. Y era horrible cuando te picaba la cabeza, sentías esa comezón, esa ansiedad, sí, estaba feo, ¿no? Y luego que los cambios del filtro y cómo se cambian cada cuánto, Sí, claro. nadie sabía, ¿no? Y Sí, algo muy, muy triste y difícil, esa ignorancia que cuentas ahorita es chistosa porque pues ya la libramos, podríamos decirlo así, ¿no? Sigue estando presente, sí, pero muchos compañeros nuestros fallecieron, sí, sí, muchos muchos médicos a nivel médicos, mundial fallecieron. Y es algo triste que hasta la sí, fecha, pues lo vamos a ver en los libros de historia durante toda una vida, cómo fue que una gripita, podríamos sí, decir que así. cambió todo. Sí, temas muy frustrantes porque, por ejemplo, yo estoy en un hospital público también y ahí me tocó ver y atender a compañeros que fallecieron, ¿no? O sea, sangrando y con falta de aire y se nos murieron, ¿Qué ¿verdad? sentiste tú al ver un compañero No, pues tuyo? sí sientes mucha impotencia y también sorpresa porque dices, hace 3, 4 días estaba bien y ahorita ya de repente muy mal, ¿no? Entonces sí, hubieron muchos factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, la edad, pegó mucho la edad también. Tener unos pulmones de 70 80 años versus 40 años sí pesó muchísimo también. Y también mucha gente renuente a la vacuna. Entonces mucha gente no se quería vacunar, ¿no? Y eso permitía mutaciones también del virus. Sí, fue un tema muy, muy delicado. Muy delicado, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, tu miedo al recibir esa primera llamada telefónica y tú al enterarte del caso a tratarlo, ¿qué pasó con ese paciente? ¿Cómo fue esa historia que empezaron a vivir del primer caso aquí en Campeche? Sí, pues te digo, hasta mi mismo paciente me dijo, doctor, usted tiene miedo, ¿verdad? Entonces sí, fue algo así como que sí tengo miedo, pero acá estamos, ¿no? Y pues ese paciente, el primer paciente, salió muy bien. Y luego pues también como a todos médicos, varios pacientes se nos murieron, pero también muchísima gente salió adelante, ¿no? Y luego también teníamos el tema de la atención que tenía que ser ya en casa, ¿no? O sea, no era que quisiera, sino que la gente también te suplicaba y te decía, no, por favor, ven a mi casa, no puedo salir, o de plano mi familiar no puede respirar, ¿no? Y pues conseguir tanques, estar con el tema de o sea, la presión de tener un paciente que se te puede morir si un tanque no llega a tiempo es terrible. Yo me acuerdo que no podía dormir bien, sí, y a veces pues no era un paciente, no tenía 5 o 6 pacientes así. Entonces estaba en el consultorio, luego en la institución pública y sabía que saliendo tenía un recorrido de pacientes que tenía que ir apuntando porque a veces me decían, oye doctor, hoy no vino. Y yo, pues, no, la verdad, ni me acordaba a veces de tanta gente, ¿no? No, y además yo creo que, pues como le dices, el estado es pequeño. O sea, hay muy pocos neumólogos, ¿no? En el estado y además de lo mismo hay muy pocas camas en los hospitales. Yo creo que eso es a nivel nacional. O sea, a nivel nacional hay muy pocas camas de terapia intensiva que tienen un tanque de oxígeno. Sí, Que bueno, que sé yo creo que fue el factor crucial para poder tratar la enfermedad, ¿no? sí, los ventiladores también no teníamos a veces. Ya, nos rebasó realmente ningún sector de salud estaba preparado para eso, incluyendo los sectores privados. Los doctores les decíamos, oigan, consigan los ventiladores rentados en otros estados y todo, porque, pero ¿cuántos van a llegar? No sé, pero tengan 2 por cualquier cosa, ¿no? Y sí nos tocó ver gente que pues en nuestras manos así se nos iba. En las casas, feo, ¿no? Pero ahí también tratábamos de estar, no les dimos la espalda, eso sí. La Sí, gente que no aguantó, ahí estuvimos, ahí estuvimos. sí, como debe ser, ¿no? Yo creo que el labor médico siempre ha sido ese. Nosotros tenemos algo que es a veces difícil de decirlo, pero igual somos soldados de la salud, ¿no? O sea,
nacemos con esta virtud para curar, pero igual no sabemos nunca qué nos pueda pasar a nosotros, ¿no? Y ante todo, si nosotros somos la primera línea, pues queremos perseverar la vida de los pacientes, ¿no? Claro. Yo recuerdo que a mí, después de esa plática que tuvimos, con el doctor Abdal también, por cierto, saludos al doctor, este, como a los 15 días, yo me empecé, estábamos los tres en el mismo hospital, me acuerdo, y empecé a sentirme mal, tenía gripa, y estoy, ¿qué pasó? Y el miedo, o sea, imagínate, yo en ese momento era pasante de servicio social, y el miedo de que, ¿qué es lo que vas a vivir, no? Sobre todo que a nivel estudiantil, habías que firmar una carta de compromiso en que si tú querías continuar con tu formación médica, tenías que firmar y bajo tu responsabilidad ibas, ¿no? Con qué miedo, ¿no? O sea, eso es un primero, con qué miedo. Claro. Recuerdan sentir mal, mucha gripe, dolor de cuerpo, cefalea. Yo dije, madre, si tengo ese bicho, o sea, porque es una realidad, ¿no? Y luego me acuerdo que era algo feo porque hasta en tu mismo hospital te empiezan a tachar. Sí, sí, sí. Y sientes el rechazo de que, oye, no vaya a ser que tú tengas esto, ¿no? No vaya a ser, no vaya a ser. Y a veces yo creo que el mismo médico, todos en algún momento, hasta las personas, todo, cuando hay una publicidad tan grande como lo fue el SARS-CoV-2, Sí. te quedas esa idea de que solo existe una enfermedad, ¿no? Que esto es COVID, y esto es COVID, y esto es COVID, y no lo sacas de esa idea. Claro. Y el miedo a la persona así te lleva. Cuando fue que, me acuerdo que no habían pruebas todavía, me hacen pruebas, resulta que hay influenza. Luego se te olvida, ¿no? Que como mencionabas al principio, la influenza, al menos en nuestro estado, son endémica, ¿no? Sí, sí. Y a veces hasta la misma tasa de mortalidad de la influenza es mucho mayor que la tasa de COVID, ¿no? Pero son cosas que se nos van, Sí. se nos van. Yo al menos yo lo sentí horrible. Y aún así, aunque haya sido otra enfermedad, me aislaron mis 15 días. Todo parejo. Y hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha dado, o quién sabe, pero son cosas que no se saben, ¿no? Sí, sí, es una enfermedad que sí nos hizo cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, nuestra forma de pensar, igual las familias, igual unió y separó a muchas familias también. Sí, Es un tema complicado. sí, por ejemplo, los cubrebocas. O sea, ¿cómo fue esa idea de que se dijera, nosotros necesitamos usar un cubrebocas nuevo y un cubrebocas de que N95? O sea, Sí. ¿por qué se implementó ese tipo de protección así? Pues los N95 pues es por la filtración, el tipo de filtración que tienen, desde más de un 95%, ¿no? Porque sí se utilizaban, pues, los de figuritas, hasta Claro. los paliacates, ¿no? Y sí pesaba comprar los cubrebocas, porque cuando empezaron estaban en 250 pesos. Y yo Entonces me decías, acuerdo "Ay, que ¿cuántos voy a comprar? ¿Cuántos pido? ¿Cuántos pido?", ¿no? Yo me acuerdo que hice un pedido de 3 cajas de 20 en un y fin de semana. se nos iban rápido. A veces sí cuidaba mis cubrebocas, me los quitaba, y los guardaba en su bolsita y saliendo a ver otro paciente del mismo. Y sí, porque a veces ya no habían igual, o hacías un pedido y no te llegaban. Y pues es tu única forma de protegerte, ¿no? Eso y el Lysol, al entrar y Exactamente. salir, ¿no? Me acuerdo que también me dio como una urticaria y feo. De tanto Sí, rociarte. sí, tenías que llegar, bañarte jabonarte todos. Fíjate que yo no traté pacientes COVID directamente, vi pacientes con secuelas, o sea, ahora sí que post epidemia, ¿no? Post enfermedad Claro. que tuvieron. Pero, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, a mí me tocaba igual cambiarme de ropa, llegar a la casa, bañarme y todo, pues igual, pues tenemos esa familia médica, ¿no? Que por más es tu familia también, aunque sean de esta área, tienen que cuidarlos. Claro. Entonces yo me acuerdo que yo me bañaba igual todo el tiempo y fue una situación muy complicada. O sea, ¿cómo era tu día a día en ese aspecto? Pues sí, me acuerdo que salía temprano de mi casa y empezaba con las consultas del consultorio y de ahí en el cuando empecé pues estaba solo, ya después las autoridades fueron mandando apoyos, empezaron los contratos Insabi y ya después pues empezar a delegar un poco para poder con todo, ¿no? Entonces pues nos poníamos de acuerdo con los doctores, esto se va a tratar así, así, y cuando llegue un paciente así se va a hacer esto.
ya sabían, igual incluso los enfermeros ya sabían que había que ponerle sus bolsas reservorio con altos flujos, tener la enoxaparina, la dexametasona y todo el medicamento que se usaba en las instituciones, ¿no? Igual por fuera, también con otros amigos, médicos también, que los invitaba, oye, ¿quieres ver pacientes en casa? Porque yo puedo ir de mañana, pero tú de noche, ¿no? O un día sí y un día no, ya nos poníamos de acuerdo. Y con los otros neumólogos hubo la buena apertura de poder trabajar en equipo, ¿no? Entonces hacíamos grupos, teníamos unos grupos en ciertos hospitales y pues ahí veíamos más pacientes. Y después en la madrugada dar los informes, porque les tienes que hablar a un familiar cuando menos, ¿no? Y dar los informes y estar con el pendiente y todo. Pero sí fue un tiempo Difícil. difícil. Para la gente que no sabe, yo creo que es una pregunta muy... que es muy importante. O sea, ¿por qué los aislaban? O sea, ¿por qué la gente, esas imágenes que tú veías en la calle, de la gente, los familiares afuera, sin saber información, sin saber qué es lo que pasaba, en espera de un llamado de un médico, de un personal que les dijera, ¿sabes qué? Tu familiar está bien, ¿sabes qué? Tu familiar está mal, tu familiar falleció, ¿no? ¿Por qué pasaba eso? Claro. Pues es una enfermedad que es de fácil transmisión, ¿no? A diferencia de una neumonía bacteriana que realmente tendrías que tener muy bajas tus defensas o ciertas inmunosupresión, tomar ciertos medicamentos, VIH, cáncer. Esta enfermedad le puede dar a cualquier persona. Entonces, el tema de las visitas de los niños, personas mayores, entonces, aunque no tuvieran nada malo, rápidamente se podían contagiar y llevar el virus a otros lados. Entonces, era una forma como también de empezar a controlar un poco. Y también no podían haber preferencias de que ustedes sí y a estos pacientes de acá al lado no, porque se iba a armar el conflicto, entonces era parejo todos. Y al final, cuando ya estaban más calmadas las cosas, bajo cierta responsabilidad y ya gente con vacuna y todo, sí entraba a veces al cuidado de sus familiares, ¿no? Pero ya ¿Cuánto tiempo tenían que tuvo que firmar, pasar para eso? pues ya tener las vacunas, cuando no las primeras 2 vacunas, 3 vacunas, para que ya se pudiera tomar en consideración, pero antes no se podía. Estamos hablando más o menos como de un año y medio, ¿no? Un año, año y Sí, medio. sí, yo me acuerdo cuando me pusieron mi primera vacuna, contentísimo. Ya en la segunda ya decía, chispa, tengo que usar el cubrebocas, ya no quiero, pero tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, Sobre todo que los médicos somos los últimos en recibir una vacuna, ¿no? pues sí, afortunadamente, bueno, en la institución a mí sí me tocó y lo agradezco muchísimo, pero sí muchos médicos, incluso médicos tardaron muchísimo Sí. en ponerle la vacuna, ¿no? Qué injusto, pero así lo se decidió. Sí, yo me acuerdo que muchas personas que se tuvo la posibilidad te ibas a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Exacto. Estados Unidos yo tuve que viajar a operar, a vacunarme porque no había, yo estaba como era estudiante de servicio social, nosotros estábamos todavía en la última lista, ¿no? Porque todavía, o sea, éramos personal de primera línea de todo en hospitales o en municipios, en las comunidades, pero se centraban primero en la ciudad, ¿no? Que era donde más cantidad de personas había, ¿no? Claro. Me acuerdo que fue algo muy complicado, porque pues jamás se dan abasto ante esto, ¿no? Una vacuna, No se podía, ¿cómo puede ser estaba, posible que una vacuna, por primera vez en la historia, creo que la han hecho tan rápido, ¿no? Para poder... sí, fue así apresurada, ¿no? Pero afortunadamente efectiva, ¿no? Las primeras que nos tocaron efectivas, ya después con otras vacunas, menor grado de efectividad. En caso de las vacunas chinas, las vacunas rusas, pero todas las vacunas Pfizer, las vacunas alemanas, muy bien, todas las gringas tocaron Yo, bien. yo creo que una verdad o una mentira que hay que desmentir acá es que el coronavirus, así como le pusieron, no es una enfermedad en sí, ¿no? Los coronavirus son muchas enfermedades y cualquier gripa puede ser un coronavirus, ¿no? En este caso fue el SARS-CoV-2 el que salió y el que por publicidad se nos quedó como ciertas marcas, Sí, COVID-19, ¿no? COVID-19. Pues es más que nada por la forma que tiene de corona, ¿no? Pues el coronavirus. Y era un virus que siempre ha existido. Siempre ha existido, pero las mutaciones MERS y SARS
SARS-CoV, SARS-CoV-2, vivían en los animales y poco a poco hicieron ciertas mutaciones para poder infectar a los humanos, ¿no? Y eso fue lo que desató esta terrible enfermedad. Sí, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de platicar con uno de los directivos de una de las máximas instituciones a nivel de salud del país. Ellos estuvieron encargados en emitir los reportes a nivel nacional, mundial, hoy sí que mundial, de México, cómo iba la situación. Y me comentó que cerca de todos estos 3 años casi de pandemia, el virus ha mutado más de 500 veces. Sí, hay muchas mutaciones. Empezamos con el COVID alfa, beta, gamma, delta, que el delta pegó también muy fuerte. En el 2021 todavía el delta. Y ya después a partir de enero aquí en México el Omicron, ¿no? Que dice, ya el Omicron ya no te hace nada, ¿no? Y mucha gente también se confiaba, ¿no? De que 2, 3 días y ya solamente toma paracetamol, ibuprofeno. Pero igual a mucha gente que se confió, llegaba al mes con dificultad respiratoria, tomografía y neumonía, ¿no? O datos de inflamación crónica para irlos rehabilitando poco a poco. Y ahorita, pues todavía no ha acabado la pandemia, ¿no? Mucha gente ha decretado que ya acabó, pero hay sus linajes, sus variaciones, sus mutaciones que todavía siguen. La mutación BA.2.75.2, que es la última, y del Omicron, la variante Centauro, y ahorita todavía siguen sacando más los científicos. Casi, casi como actualizaciones de teléfonos, ¿no? Así que van sacando todas las sí. versiones. Y eso es algo que la gente no lo sabe. O Sí, sea, la sí. gente ya está confiada, por ejemplo, el uso del cubrebocas, ¿no? ¿Hasta dónde se puede usar el cubrebocas? O sea, ya es bueno, ya no es malo. A nivel mundial ya hay muchos lugares que ya no se usa. La verdad es que honestamente todos estamos cansados, ¿no? Ya vas hasta una tienda, entras y tú cubrebocas, ya te pone de mal humor que te lo digan, pero ha funcionado. Y a mucha gente también le funcionó el cubrebocas, por ejemplo con los asmáticos. Mientras hubo pandemia no hubo asma, prácticamente. Bueno, no hubo asma descontrolada, o eran mínimos. Entonces a esos pacientes pues les fue bien el encierro. A esa gente sí. Claro, Y usar sus medicamentos. claro, por supuesto. Y además yo siento que, por ejemplo, no sé si te diste cuenta, yo creo que sí, obviamente. Las personas que empezaron a usar el cubrebocas y a lavarse las manos, ¿cuántas veces se enfermaron de una gripa en este tiempo? Sí, Pocas. también. O sea, salen reportes de estudios epidemiológicos que dicen que estos 2 años han sido los mejores años de la historia de virus respiratorios en el mundo, ¿no? Cosa Ha que, cambiado, sí, ¿cómo es que una mucho. estrategia tan simple, porque es una estrategia muy simple, Sí, dio tanto beneficio? sí, ya se va a quedar esto como una estrategia de salud, ¿no? El usar el cubrebocas, el lavado de manos, todo. Bueno, el lavado de manos siempre se ha promovido por parte de las instituciones, de las enfermeras y todo, Claro. pero ahorita más que nada, ¿no? Y se ha ayudado mucho. Sí, por supuesto. Y tú, por ejemplo, platicábamos hace 2 años de que proyectábamos que esta enfermedad podía durar la pandemia 3 años. Estamos a nada de cumplirlos. Sí. ¿Tú cómo ves esta enfermedad? ¿Cómo ves el uso del cubrebocas a largo plazo? ¿Qué Pues yo creo que lo más importante es el tema de la vacunación, que todos tengamos al máximo nuestras vacunas, ¿no? Ahorita nuestras 4 vacunas, en otros países están en la quinta, que estemos actualizados en cuanto a los temas de vacunas, que estemos al día, que todos lleven a sus familiares a vacunarse y que no bajemos la guardia, ¿no? Tal vez ya no usar el cubrebocas en todos los lados, por ejemplo en Mérida ya no está Claro. en todos lados. Y aquí sí sigue y qué bueno, ¿no? Va a llegar el momento donde ya no, pero también hay que sabernos cuidar y seguir con nuestro lavado de manos y tener una atención oportuna también, no confiarse, ¿no? Ya las cosas están más tranquilas, ya vivimos más en paz, pero también no confiarse. Los antivacunas, que por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo. Hemos visto hasta artistas, futbolistas, que dicen, no, yo no voy a vacunar contra este virus porque hubieron muchos chistes, ¿no? Que el 5G, que todas estas situaciones, ¿no? Que pasaban. Sí. ¿Qué le pasa a esas personas que no se vacunan? Pues mira,
hay pacientes que no se vacunan y les va bien, ¿no? Que dices, ay, canijo. Pero también hay mucha gente que me ha tocado ver que se compliquen, ¿no? Que se compliquen y cuando ya nadie le toca estar hospitalizado, si sufran, lloren y se arrepientan. Entonces, y pues permite que el virus mute más. Entonces, a otras personas nos perjudica el que ellos no se vacunen, ¿no? Hay algunos países donde ya tienen muchísimas restricciones para que te la pongas casi a la fuerza. Claro. Entonces, yo creo que el mexicano en cuanto a las vacunas, como en otras enfermedades, siempre se ha buscado la vacunación. Son los pocos, son pocas las personas que no creen en las vacunas. Y las que no creían y les dan, creen y lo promocionan. Entonces, sí estoy en contra de la gente que no se vacuna. Hay efectos secundarios y a mucha gente también le ha ido mal. O sea, sí tengo 5 o 7 pacientes que les fue mal con la vacuna, que desarrolló incluso enfermedades autoinmunes, gente que quedó con problemas para caminar. Pero cuando pones en una balanza las cosas, dices 7, 10 pacientes versus miles, entonces no puedes decir que es malo. Claro, se platicaba mucho de todo el tipo de vacunas que había, ¿no? Que unos de virus atenuados, que varias variedades, ¿no? Que existían. Me acuerdo que habían unas que decían que tenía riesgo de tromboembolia pulmonar, ¿no? O sea, que Ah, sí. cosas como súper complicadas que la verdad también no me tocó ver casos. Pero Sí. sí me tocaba ver el paciente que, por ejemplo, una de las vacunas que pusieron en México, ¿no? La más famosa, Ujú. para no mencionar laboratorios, los dejaba a todos de que no te pongas esta vacuna porque no sé qué horrible, me dejó tirado 3 días. Pacientes que vi que estuvieron en el hospital por dolor, fiebre, o sea, ¿por qué pasaba este tipo de situaciones en nuestro cuerpo? Pues dependía de cada sistema inmune, ¿no? Por lo general a veces le pegaba más fuerte a la gente joven, ¿no? La gente que se oponía a las vacunas conocidas, ¿no? Les pegaba más fuerte porque también tienen un sistema inmune más activo y a veces gente mayor no tenía muchos síntomas. Y sí, empezaron con esa vacuna de Inglaterra, de ese laboratorio, que se creía que daba problemas de trombosis, pero fueron reportes mínimos. Claro. Realmente a mí nunca me tocó ver algún problema con eso. Por lo mismo supongo que el virus daba diferentes síntomas a todas las personas, ¿no? Habían personas que tenían dolor de cuerpo y nada más, otros que tenían escurrimiento nasal y nada más, otros que tenían diarrea, porque igual se presentaron casos con diarrea, y otros que les iba en feria, o sea, que presentaban la dificultad respiratoria, o sea, que hasta llegaban hasta la asfixia y llegaban al hospital. ¿Por qué pasaba eso? Pues sí, ahí cada cuerpo es diferente, ¿no? A mí me tocaba ver gente que realmente nada más tenía hipo. Entonces, hipo. Después veías que era un síntoma también del COVID, ¿no? Cómo dañaba también el colon. Gente que nada más con diarrea o estreñimiento. Se comportaba muy raro o gente que llevaba con manchas en la piel después de sanar, ¿no? Entonces, se han reportado muchísimas secuelas y me tocó ver de todo, ¿no? Pacientes que igual quedaron con disfunción eréctil, me tocó Ay, de verdad. recetar hasta para eso, gente con caída de cabello, mujeres que vienen a ver, uy, se me está cayendo el cabello, pues ponte esto, me han dicho que esto es bueno, entonces de todo, ¿no? Y también nos tocaba ver el tema de la tos, que de plano con nada se quitaba. Y pues entre recomendaciones y las actualizaciones íbamos cambiando. Pero es un espectro O sea, qué interesante, súper ¿no? amplio. Fue multiorgánico, multifactorial, multitodo, ¿no? O sea, ahorita que me llama la atención eso que me dijiste que hasta disfunción eréctil, Sí, primera vez que lo escucho, de verdad, y eso es, o sea, qué impresionante. Yo conozco gente que le dio endocarditis, por ejemplo, ¿no? O sea, de todo. inflamación del corazón, no pueden, o sea, no pueden hacer muchas cosas, o incluso hasta dolor muscular, ¿no? Ya crónico Sí, que se les quedó, o sea, sí, a todos pues les decía, usted va a quedar después con su garraspera, su dolor muscular y su tos. 3, 4 semanas y ya pues con medicación y algunos remedios y consejos decían sí, efectivamente. habían consejos, teorías que se decía que los pacientes que les daba COVID era como si hubieran fumado toda su vida. O sea, que iban a quedar con un patrón restrictivo de la respiración, se iban a respirar menos Sí, después de la enfermedad. ¿Qué tan cierto fue eso? ¿Qué tan cierto pues es? fíjese que sí hubo muchos estudios donde se logró demostrar que muchos pacientes que en algún momento de su vida iban a desarrollar fibrosis pulmonar,
el COVID se los adelantó, ¿no? Entonces, si te iba a pasar a los 85 años y te pegó COVID a los 60, mucha gente quedó con una fibrosis tremenda, ¿no? Que le costó meses salir adelante. Y otras pacientes, igual, en el mismo género, talla y edad, que quedaban sin nada, ¿no? Entonces también la predisposición genética y también la carga viral a la que estuvieron expuestos y la gravedad de la enfermedad sí marcó cómo iba a ser la recuperación en cada paciente. Pero sí, mucha gente con fibrosis, pero afortunadamente ese tipo de fibrosis o ese tipo de endurecimiento que hacía la inflamación crónica, sí vimos que se pudo ir revirtiendo, ¿no? Con medicamentos, con rehabilitación, con inhaladores y también ejercicios respiratorios, ¿no? También. Claro que es lo fundamental, ¿no? Muchos hablaban de cuál sería el pronóstico de esta enfermedad después de esto, ¿no? Y pues ya vemos que hay varias personas, sobre todo deportistas de alto rendimiento, que después del COVID están muy bien. Tal vez no estén al 100% en su capacidad pulmonar, pero sí, tal vez a un 95 o 98%, ¿no? De su capacidad. Y es algo muy bueno que vemos que sirvió el tratamiento, o sea, Sí, sirvieron las vacunas, sirvió el aislamiento, o sea, cosas que como decimos, cambios mínimos que los ayudaron a todo su pronóstico. sí, sí, sirvió mucho los antivirales también, y los tratamientos, la rehabilitación. Poco a poco se iba viendo cómo iba mejorando, mejorando, mejorando. Era cuestión de mucha paciencia, Claro. mucha paciencia. ¿Cuántos pacientes pasaron para que vieras a un primer fallecido de COVID-19? Ya no tengo ese dato, pero sí, me tocó ver muchos pacientes que fallecieron, incluso jóvenes, jóvenes y la mayoría que fallecía sí antes de las vacunas. Ya después de vacunas eran menos los pacientes. Ciertos pacientes igual incluso con 4 vacunas, pero con más de 70, 75 años, ni aún con vacunas lograban salir adelante, ¿no? Y ya sabíamos cuál iba a ser el comportamiento. Decíamos, hasta antes de las vacunas, 15, 16 días era la historia natural de la enfermedad. Ya sabíamos, decíamos, al día 10 usted va a empezar con falta de aire. Sí, dicho y hecho, ¿no? Y Como al si día fuera una 13 va a predicción. estar, si no en un hospital, en su casa con un concentrador de oxígeno y su tanque. Y sí, en esos días era meterle con todo al tratamiento y muchísimos salieron adelante y otros les tocó de malas. ¿Cómo te sientes después de estos casi 3 años de pandemia de ver cómo ha evolucionado la enfermedad? O sea, ¿qué has sentido, qué has visto? ¿Cómo ha cambiado tanto tu vida profesional Sí, como de las personas? ¿Cómo notas esta enfermedad ahora? pues sí nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Nos dejó hasta muchísima práctica que tuvimos, mucha enseñanza, nos hizo que mucha gente igual nos recomiende, ¿no? Nos fue bien con todas esas recomendaciones que tuvimos con otros pacientes. Y sí, también cambiaron ciertas cosas, ¿no? Las cosas de cómo ver a la familia, cómo ver ciertos aspectos también de la vida, cómo disfrutar de tu tiempo cuando se puede, ¿no? Claro. Disfrutar de tu tiempo cuando se puede y cuando no, pues también estar al 100%. Claro, yo creo que aprendimos a valorar, ¿no? Aprendimos a Sí, valorar las cosas que el tiempo es efímero. Y también yo creo que aprendimos la gente a darle la importancia a los médicos, porque es algo que se tenía muy menospreciado el actuar médico, ¿no? De que la consulta de 20 pesos, no sé qué, y cuando hubo una escasez de todo, claro, querías que cualquier médico te viera, y no cualquiera estaba dispuesto a hacerlo, claro. por el mismo miedo y todo, ¿no? Yo creo que sí cambió para bien. Yo creo que estamos aquí para contarlo y eso es bueno. ¿A ti te dio COVID? Ya hasta el final, pero Ya leve, muy ¿no? leve, así porque salió positivo. Podríamos Pero decirlo que ahorita la verdad sí estuve bendecido porque atendí COVID hasta donde no te imaginas. Y podríamos decirlo que ahorita COVID-19 ya es una gripa. Ya está, pues es como la influenza, como algún otro virus, ¿no? No sabemos qué va a pasar y cómo va a mutar, pero hasta el momento está controlado. Vamos a ver. ¿Tú crees que pudiera haber otra epidemia
respiratoria Pues, durante los próximos años? Yo siento que sí van a seguir habiendo casos, pero no te podría asegurar, ¿no? Lo que platicamos hace 3 años, hace 2 años, en la otra cápsula, pues ve cuántas cosas cambiaron, ¿no? Muchísimo. Muchas cosas pueden cambiar. Lo que sí es que en el tema de las vacunas nos ha ayudado muchísimo y que ya está muchísimo más controlado todo esto. Muy bien, Mau. Pues chicos, yo creo que recomendaciones que pudiéramos darles a todos, que creo que valdría mucho la pena decir, a partir de hoy, todo lo que sigue de la pandemia, estamos hablando de que estamos ya casi a punto de terminar 2022. ¿Qué les podemos decir a ellos? O sea, algo que vean en ese aspecto. Bueno, pues que no bajen la guardia, que sigan con el lavado de manos, que estemos atentos a las noticias, que no se confíen si tienen algún síntoma de dificultad respiratoria al caminar rápido, al subir una escalera y todo, que tengan una valoración oportuna y pues se les puede dar un tratamiento, ¿verdad? Perfecto. Pues entonces, Mau, muchísimas gracias de verdad, amigo, por tenerte acá. Gracias. Me encantó. Yo creo que esperemos que este video les sirva de verdad. Es un video que con mucho cariño y mucho esfuerzo lo hacemos. La pandemia no ha acabado, efectivamente. Obviamente hay que seguirnos cuidando. Las pruebas rápidas, súper indicadísimas todavía Sí. para hacerlas la detección. No hay mejor cosa, tratamiento de pronóstico que la detección temprana. Y pues bueno, cualquier duda, pregunta que tengan, vamos a sacar acá abajito en nuestras redes sociales. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Clínica del Pulmón alta especialidad. Perfectísimo. Entonces, aquí vamos a dejar las redes sociales de nosotros dos para que lo vean. Cualquier duda, comentario, tema que quisieran que hablamos, por favor, déjenlo acá abajo en los comentarios. Suscríbanse al canal de Dr. Yus y esto fue Medicina Sin Rodeos. Bye bye.